Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Srivasadi Gauram Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre magnífico y trascendental Srimad Bhagavatam. El último texto leído pertenecía al capítulo número 5 del canto número 2 del Srimad Bhagavatam y decía lo siguiente: así pues todos los universos permanecieron, disculpen acá. Oh Narada, el mejor de los trascendentalistas, las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza no sean ensambladas. Y hablábamos, ¿no?, de la organización, del proceso organizado científico de la creación en sí. Entiéndase creación como todo proceso creativo. O sea, todo proceso creativo tiene una misma estructura, aunque esa estructura se pueda vivenciar o se pueda realizar o manifestar de diferentes maneras. La estructura esencial, la secuencia esencial es la misma. Es la ciencia de la creación. Muchos grandes sabios se enfocaron en esa temática, la ciencia creativa, y para tratar de comprenderla, de reflexionar en ella, de entrar a sus detalles más íntimos e incluso algunos para participar de fenómenos creativos. Y a eso, y en eso se quedaron, a eso dedicaron su potencial humano. El texto de hoy comienza: así pues, cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios, este universo ciertamente que empezó a existir, de la energía de la suprema personalidad de Dios, este universo ciertamente empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. Los elementos y diferentes condiciones comenzaron a ser establecidas, comenzaron a literalmente existir de forma causal. Ya estaban, pero no estaban manifiesto. Habíamos conversado sobre cómo la visión védica da esos dos planos de existencias. O sea, el existir, pero todavía no existir de forma manifiesta, aunque se existe ya en modo sutil, en modo no comprobable desde los sentidos. O sea, no comprobable desde los sentidos, pero ya existente. O sea, realidad existente, sutil o no manifiesta, que no es lo mismo que realidad espiritual. Estamos hablando de una realidad sutil, no manifiesta, pero existente potencialmente a nivel de la energía potencial material. Con frecuencia lo sutil se suele confundir con lo espiritual, o sea, se habla de lo sutil, se habla de lo existente pero no manifiesto, y enseguida muchas personas dicen entonces ya eso es lo espiritual. No, lo existente no manifiesto dentro de la creación material o el ámbito de la conciencia material se refiere a el plano sutil, material sutil, o el plano causal material, allí donde está y sucede, donde ya está sucediendo pero aún no puede ser reconocido, porque aún no está sucediendo en modo expresivo o en modo cualitativamente reconocible. Esto es muy importante porque evita la confusión, y evita también la confusión de que muchas personas, cuando un poco van accediendo
a la conciencia de lo sutil, piensan que están accediendo a la conciencia de lo espiritual, y no es así. Entonces el texto dice así, pues cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios. Ensamblados, o sea, relacionados. Elementos surgen progresivamente donde unos se derivan de otro y el primero de ellos se deriva del propio ego falso. O sea, por tanto se puede decir que todos se derivan del ego falso. Es como cuando usted dice, ¿verdad? Bueno, de la leche realicé yogur, o sea, se derivó un yogur. Con el yogur realicé un dulce y con ese dulce lo utilicé como componente para otro platillo. Entonces se podría decir de alguna forma que ese dulce, ese yogur, salieron de la leche y por tanto son la propia leche transformada. De ese mismo modo, cuando analizamos desde la cosmovisión védica la cuestión de cómo desde el ego falso, desde cómo la primera identidad primaria con la cual se identifica la chispa viviente consciente, desde allí es que surge la necesidad de ir dándole forma existente a todo lo demás, y todo en virtud de poder realizar la experiencia de vida. La chispa viviente, por naturaleza propia, tiene la tendencia a existir, y ese existir implica un existir que está formado por percibir una realidad, o sea, existir en medio de una realidad, actuar sobre esa realidad, conocer a esa realidad, relacionarse con esa realidad, etcétera, etcétera, gozarse en esa realidad. Pero para eso tiene que haber dos condiciones básicas. Ella, como chispa viviente, tiene que ser algo concreto, definido, y la realidad de la cual va a disfrutar tiene que estar definida también. Pero cuando la chispa viviente toma la primera conciencia dentro del plano de conciencia material, no reconoce nada con lo cual identificarse, que diga soy esto, ni algo con lo cual identificar la realidad. Entonces va creando las dos cosas, crea su propia identidad personal, y a partir de ahí entonces crea una realidad que concuerde en conformidad con esa identidad y con la dirección en la cual esa identidad supuestamente va a encaminar sus vivencias. Y entonces se estructura toda esa cuestión. Ahora, eso dice después entonces, ¿no? Los elementos perfectos, ya todo está estructurado, todo está existente de manera sutil, pero necesita entonces ensamblarse, o sea, para poder armonizarse, porque está en estado de aislamiento, existen, pero no están movilizados, no están ensamblados entre sí. Entonces a ese ensamblaje entre sí ocurre, dice acá, por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios. Un aspecto de la personalidad de Dios, del aspecto de la energía del Señor, es quien se encarga de ese ensamblaje. Se puede decir entonces que de cierto modo es el Señor quien se encarga de ese ensamblaje, pero no es directamente la personalidad de Dios. Es su aspecto energético. Es, pero no es. Aquí está una cuestión básica en la reflexión y comprensión de cómo es que el Señor realiza su actuación. ¿Ok? Entonces, la suprema personalidad de Dios. Entonces, este universo ciertamente es que empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. La causa primaria de la creación es el propio Señor. El propio Señor es la primera de todas las causas, porque todo ocurre en base al propio ser y al propio existir del propio Señor, y todo existe dentro del propio Señor. Sucede dentro del propio Señor, nada sucede fuera del Señor.
Y entonces la causa secundaria es todo lo demás, el proceso creativo. O sea, realmente el proceso creativo no es la causa primaria de la creación. La causa primaria es el propio Señor, pero no es el propio Señor quien realice directamente la creación. Por tanto, se necesita de otro proceso. Y entonces ese proceso, que es el proceso reconocible por la mayoría de las personas y los científicos, etcétera, etcétera, es la causa, pero es la causa secundaria. Entonces nos habla de dos causas, donde una está junto a la otra, no se pueden separar, pero no se pueden tampoco confundir. Continúa el texto diciendo: así pues todos los universos permanecieron por miles de años, y estos miles son incontables, en el agua, o sea, en el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. Aquí hay otra cuestión peculiar de la cosmovisión védica, y es la pluralidad de la creación. O sea, los pluriversos, en vez de universo, un único universo, un único sistema, habla de muchas creaciones. O sea, los universos. Dice, todos los universos ya todos están existentes en forma sutil, ya todos los elementos están ensamblados, ya el prototipo, por decirlo así, está listo para ser fabricado a modo palpable, a modo objetivo, y para ser puesto en marcha. Entonces ya si ya el prototipo está listo, solamente falta una cosa: animarlo, echar a andar la maquinaria, visibilizarla y echarla a andar. Eso no lo puede hacer la energía del Señor por sí sola. Ella, vamos a recordar, no puede actuar por sí misma, puesto que la energía del Señor existe para responder continuamente al deseo del propio Señor. Esa es su perfección, y ese es el sentido de su existencia. El satisfacer, ella es quien satisface el deseo del Señor en toda su ilimitada e insondable variedad. Entonces ya eso está listo, ya la maquinaria está lista, y entonces ahora se necesita el deseo del Señor de animarla, y entonces la energía se encarga de animarla. Entonces dice que así pues todos los universos permanecieron por miles de años, tiempo incalculable, en el agua, o sea, en el océano causal. No es agua como la que conocemos nosotros, habla de agua porque es una sustancia más densa, que el espacio es más densa, que el sonido es más densa que el fuego, o sea que la animación de las cosas más densa que el aire, etcétera, etcétera. Entonces en el agua también habla de un estado de sumergimiento o un estado de oscuridad de la ignorancia, o sea, un estado de no conciencia, no conciencia de la creación. Lo creado ya está, pero no se puede ser consciente de ello, está en un estado no consciente. Entonces allí dice que el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, este entrando no significa moverse. Ninguna de las expansiones del Señor Supremo para participar de algo necesita trasladarse. No es que se traslada, para nosotros el movernos es el trasladarnos físicamente, aunque también algunos decimos, caramba, pero podemos movernos mentalmente, o sea, estoy acá, el cuerpo está acá, pero yo puedo trasladarme, puedo llegar, puedo abordar a otra realidad mediante el recordar, mediante el proyectar, mediante el fantasear. O sea, puedo vivenciarme en otra realidad distinta, de un ser querido, en un acontecimiento, en lo que sea. O sea, pero es un trasladarme, es un moverme completamente parcial. A no ser que se ejercite y se llegue a un grado más complejo, pero aún así va a seguir siendo parcial.
Entonces, pero el Señor no funciona así. O sea, el propio Señor permanece allá en una posición determinada y entonces mediante una expansión o reflejo puro de ese propio Señor, adaptado perfectamente para las circunstancias específicas en las cuales se pretende realizar una determinada actividad, allí aparece. Es lo primero que aparece. Lo primero que aparece es la incentiva, y la incentiva es la presencia del Señor, disculpen. Y por eso es que la literatura védica habla de que el Señor lanzó una mirada y entonces la energía comenzó a activarse. O sea, lo primero siempre es el Señor. Lo otro está ya allí, pero no está activo, no está ejecutando nada. Solamente cuando el Señor hace su presencia, cuando lo otro se vuelve consciente de la presencia del Señor, entonces se anima, se reanima. Eso quiere decir que es el Señor en última instancia y su presencia lo que lo anima todo y lo que echa a andar todo. De aquí se deduce lo contrario: cuando la presencia del Señor deja de ser concientizada totalmente, o sea, ya no hay ni la más mínima presencia del Señor a nivel consciente de la criatura y a nivel consciente de una creación total, entonces esa creación y esa criatura caen de nuevo en el sueño del agua, caen en la no conciencia, caen en la no existencia, aunque siguen existiendo de modo sutil, pero de modo no consciente, por tanto de modo inerte, así que se habla también de no existencia. Es el periodo que hay entre las creaciones. Cuando una creación termina, según la cosmovisión védica, mientras que inicia otra, entonces todas aquellas criaturas que quedaron todavía sujetas a ese plano específico de la creación caen en un estado de total no conciencia, un estado, por decirlo así, de inercia total, de congelamiento total, de oscuridad total, de erradicación total o suspensión total de cualquier tipo de estímulo captable. Y si no hay estímulo captable, la conciencia no tiene noción de existencia, la chispa viviente no tiene noción de existencia. Y después, cuando comienzan de nuevo a haber estímulos perceptibles para esa chispa viviente de acuerdo a su condición, entonces esa chispa viviente comienza a reanimarse, pero no recuerda nada de ese lapso de no conciencia, porque literalmente no hubo conciencia. ¿Y cómo se va a poder recordar algo donde no hubo la más mínima señal de conciencia, o que no se vivió desde lo consciente? Ese es el agua. Por eso también se le llama el océano, los universos sumergidos en el océano. Entonces la presencia del Señor, el Señor se hace presente, la presencia del Señor. Aquí hay algo importante y es el papel significativo de la presencia del Señor y la importancia de la presencia del Señor para que todo sea. Y esta presencia es presencia literal, presencia experimentable, no mezclable. Esto es otra cuestión maravillosa de nuestro amoroso Señor, y es que Él se hace presente sin dejar de estar presente en su estado continuo, original y gozoso. Se hace presente en todos los planos de conciencia, participa de ellos, los anima y al mismo tiempo no tiene nada que ver con ellos. No cae sujeto de la ilusión de ese plano de conciencia, nunca se cree la realidad existente en ese plano de conciencia, y aún así se hace presente completamente. Por eso se dice que el Señor nunca cae en ilusión. El Señor participa a plenitud de algo en un plano de conciencia sin mezclarse en nada con ese plano de conciencia, y aún así dar la sensación que está mezclado, o sea que forma parte de ese plano de conciencia. Por eso, por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra, donde se habla Bhagavad Gita, la tradición explica que Arjuna en un momento le dice a Krishna: disculpa porque te he confundido como uno o con uno de nosotros, te he tratado como una persona común, ¿no? Y cuando tú en verdad eres la suprema personalidad de Dios. O sea, es algo también muy misterioso y es algo también muy maravilloso. Krishna dice también en el Bhagavad Gita: cuando yo aparezco en propia persona, entonces los necios
o sea, inundados por algún tipo de estado de ignorancia, me confunden y creen que soy una criatura común. Pero Krishna nunca es una criatura común. El amoroso Señor Supremo nunca es una criatura común, aunque puede pasar como criatura común. Solo personalidades con una pureza muy extrema y solo personalidades a quien Él les concede esa misericordia en un determinado momento pueden percatarse de cuando están en presencia de la presencia del Señor, ya sea de un modo expansivo del propio Señor, una revelación propia del Señor en alguno de los modos reconocibles por la criatura que está recibiendo la revelación, o a modo de un representante del Señor, un gran devoto, un profeta, etcétera, etcétera, que a veces pasan inadvertidos, la mayoría de las veces pasan inadvertidos, y entonces sin embargo alguien de corazón ya bastante purificado puede conscientemente percibir y detectar y decir, allí aquella persona. Aquella persona puede ser cualquier persona, puede detectar eso en una persona aparentemente o de hecho realmente muy santa, hasta en un mendigo, hasta en un enfermo, hasta en alguien que es calificado aparentemente de hacer no sé cuántas cosas horribles, pero sin embargo es capaz de detectar y decir, wow, allí detrás de ese personaje horrible, allí, mira, allí está en potencia el representante del Señor. Lo único que por alguna estrategia del guión del propio Señor ahora es necesario que esté pasando por esa confusión, esa ilusión de personaje horrible. Pero a su debido tiempo esa potencia presente allí va a ser estimulada y entonces el representante del Señor emergerá a partir de ella. Valmiki, por ejemplo. Valmiki es el célebre compilador o cantor a quien se atribuye el canto, la compilación del Ramayana. Ramayana, una historia muy hermosa de la India que cuenta los sucesos de la vida del señor Rama. Todos los hindúes respetan y se sienten felices de poder conocer y cantar las historias del Ramayana. Y este Valmiki era un asaltador de camino. Valmiki era un asaltador de camino, por tanto era un ladrón, era un violentador, era un estafador. Y sin embargo, por alguna razón que no está en nuestras manos juzgar, en algún momento de su vida algo pasó. O sea, la potencia del sirviente del Señor que ya estaba instalada en el corazón de Valmiki, pero estaba cubierta por alguna razón por los velos confusos de esa personalidad que acabo de mencionar, llegó el tiempo en que comenzó a pulsar y a revelarse. La semilla ya germinó y la planta del siervo amoroso representante del Señor se dio a la luz, y la figura del asaltador de camino fue desplazada. El cascarón ese fue destrozado y salió a la luz el verdadero personaje profundo que había en Valmiki. Entonces Valmiki fue capaz de poder captar, de poder participar, literalmente participar a nivel de plano de conciencia muy elevado en la historia del Ramayana. O sea, de vivir los diferentes episodios del Señor bajo el personaje de Rama o bajo el avatar de Rama. Y entonces desde ese vivirlo fue capaz de compilarlo, organizarlos y compilarlos, filtrarlos, quitarle todo aquello que era mal, que estaba mal. Es así. Entonces ¿quién podría juzgar cómo es que procede? El Señor. Lo único que podemos hacer frente a esas cuestiones es asombrarnos y ganar en gozo de poder contar con un Señor tan maravilloso. Entonces dice que el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, la presencia de Dios hizo que se animaran por completo. El océano causal, la energía material en potencia está allí,
completamente neutral o neutral en apariencia. Allí en un primer momento es donde primero aparece o se hace presente la presencia del Señor. El océano causal se empieza a animar y ese océano causal que se está animando empieza a ser portador de incontables universos en potencia. Esos universos en potencia internamente a través de la propia energía del Señor y por impulso de Él se comienzan a estructurar los elementos que ya dijimos, se van concatenando, se ensamblan y ya cuando todo está listo, entonces el propio Señor ese que está presente en el océano causal se expande y se hace presente, entra literalmente, conscientemente, una expansión de Él, se hace presente en cada uno de los sistemas universales que ya existen en potencia. Se hace presente allí y una vez Él se hace presente, una vez su presencia es captada en ese, entonces todo se anima y empieza literalmente también la manifestación creativa en cada uno de esos universos o planos de conciencia. Entiéndase universos como planos de conciencia. Planos de conciencia. Y entonces en cada de esos universos, la cosmovisión védica ve un fenómeno interesante que es cómo entonces de esa expansión nuclear que hay en cada uno de esos universos el propio Señor, que es la que se conoce entonces como la primera expansión o el núcleo de toda expansión allí, surge, lo describen muy poéticamente, ¿no? Surge una flor de loto del ombligo del Señor y de allí aparece Rama, la primera criatura, la cual va a ser el papel de creador reconocible o reconocido. Y a partir de allí entonces Brahma es quien se encarga de toda la manifestación de la creación, que repito, ya está constituida, pero está constituida a nivel cualitativo solamente y no a nivel manifiesto, a nivel de potencia, pero ya está. Por eso vamos a recordar, estamos en un periodo de lectura donde Brahma está explicando a la Nárada cómo él realmente no es el verdadero creador, sino que detrás de él hay alguien superior a él. Se refiere a esa expansión del Señor, de la cual él emerge y de la cual es también él una expansión, pero de una de sus cualidades, que es la que se necesita para la ejecución de la manifestación creativa. Y entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. La presencia del Señor. Cuando comencé la lectura de esta serie de textos muy técnicos y que están muy apegados, por supuesto, a la cosmovisión védica y pueden ser muy difíciles de comprender, y nunca recomiendo que uno intente comprenderlos de manera intelectual, sino que nos centremos en lo básicamente esencial, y aquí lo básicamente esencial es que la presencia del Señor es la cuestión primaria de todo. Por tanto, la verdadera práctica hacia el perfeccionamiento humano y hacia la trascendencia y hacia la espiritualidad consiste en alistarnos, y ese alistarnos significa cultivar las cualidades necesarias e ir transformando las que son obstáculos, alistarnos para comenzar a ser consciente de la presencia del Señor en lo que llamamos nuestra vida. Sin la conciencia de la presencia del Señor, estamos literalmente perdidos. Podemos pensar que no, pero estamos literalmente perdidos y un día nos daremos cuenta de ello, pero no habrá tiempo ya. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la gracia y el amor nos permita ir comprendiendo lo urgente del asunto, no solo de reconocer que hay un amoroso Señor, sino de alistarnos y prepararnos para ser capaz de acercarnos conscientemente y de forma progresiva y creciente a la realización de su presencia, a la percepción de su presencia, al sentir su presencia y al dejarnos completar y transformar por su presencia. Y ese es el modo natural de completamiento y transformación
humana. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind